Código Crow y Out of the Box te presentan Alerta Spoiler MX, Destripando Cine. Silencio en set, corre sonido, cámara. Si te gusta ver, hacer, criticar y hablar de cine, te invitamos a que te quedes en Alerta Spoiler. Vamos a destripar lo mejor de la cartelera del streaming disponible en México. Cada 15 días, los spoilers Patricio, Gladys, Andrea y Juanjo te damos la bienvenida. Alerta Spoiler a continuación. Hola, bienvenidos al episodio número 12 de Alerta Spoiler MX. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Juanjo y como todos los martes de cada 15 días, saludo con mucho gusto a Pato. Pato, ¿cómo estás? Hola amigos, muy bien. Cansado, pero con la alegría de unas ojeras de rodaje. Muy bien, eso me encanta. Andrea, ¿cómo estás? Bien, pues tal vez no tan cansada. Sí estoy cansada, pero pues porque es la vida adulta, cansada. Pero estoy chida. Tengo mucho interés en escuchar sus opiniones sobre estas películas. Pues no vengo con ganas de discutir, pero sí de dejar de decir cosas claras. Muy bien, dejar cosas. Eso me encanta. Gladys, ¿cómo estás? Hola Juanjo, muy bien. Yo sí estoy completamente descansada, muy emocionada por este episodio porque trae una de las películas que yo más he disfrutado en pantalla grande y pues ya estoy ahí aquí esperando a ver qué les pareció a ustedes, vaya. Muy bien, pues ya iremos platicando poco a poco conforme avance el episodio y si les parece bien vamos a escuchar la cápsula de Noticias del Gran Mundo. Ahora volvemos. Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle Kidd, and I'm here tonight to read the news from across this great world of ours. La nueva película de Paul Greengrass, Noticias del Gran Mundo, es una historia narrada al estilo western, donde se intenta profundizar en un lazo paternal que quizá no cuaja por completo. El veterano de guerra Kidd, interpretado por Tom Hanks, toma en sus manos la responsabilidad de salvaguardar la vida de la niña Joanna, una niña trastornada por el pasado violento y el abandono que le ha acompañado a lo largo de su corta vida, y entregarla a sus tíos, muy a su pesar, pues es consciente de que tendrá que dejarla justo en la boca del lobo. Says your name is Joanna Leonberger. La profesión del Capitán Kidd es interesante en sí misma. Lleva las noticias del mundo a distintos pueblos y quizás se pudo haber profundizado más en esta noble profesión. Nominada a Mejor Música, Fotografía y Diseño de Producción, estará presente en la ya muy cercana entrega de los premios de la Academia en los Estados Unidos. Waiting for better days to come. You can't have her! And I'm taking her home! Código Crow es el periódico que te dará las noticias que necesitas para estar actualizado y poder opinar, criticar y decidir acerca de política, economía, contexto social y por supuesto cultura. Y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto equilibrio. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratuito. Lea las mejores plumas de Querétaro en códigocrow.mx y síguenos en Facebook e Instagram como @códigocrow y claro, en Twitter como @códigocrowmx. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine. Destripando Cine. Muy bien, estamos de regreso con esta película protagonizada por Tom Hanks, 2020, dirección de Paul Greengrass. ¿Qué opinas, Gladys? ¿Cuál es tu opinión general de esta película? Híjole, me gustaría escuchar primero a ti qué te pareció, porque si yo empiezo voy a decir cosas muy malas y a lo mejor no estoy viendo algo que tú estás viendo, Juanjo. Me gustaría escucharte. Bueno, a mí, mira, la historia me gusta. Creo que Tom Hanks se reafirma siempre como un grande, ¿no? Tampoco creo que sea Anthony Hopkins, pero sí es un buen actor. Creo que la relación que lleva con la niña, la profundidad que alcanza para la película,
es buena, esa relación me gusta cómo lleva la sensibilidad. De repente hay algunos como de entrada el encuentro inicial pudiera ser un poco fantasioso quizá para la época, ¿no? Es decir, qué fácil la tuvo y qué fácil la tuvo y la mantuvo, ¿no? Valga la forma de expresarlo. Creo que es una película con un muy buen diseño de producción, que se logró bien. No la premio en nada, cine Hollywood completamente, que me entretuvo la tripa y que agradezco, además siempre agradezco que me entretengan la tripa, pero que tampoco me lleva más allá. Y era una película muy sonada, muy presumida, que cuando la suben en streaming sentí también, o sea, que sí me gustó y ver todos estos, como la onda western y todo esto bien rodado, pues, académicamente hablando, pero sentí que me la vendieron más de lo que me estaba ofreciendo. A diferencia de Pájaros de Verano, que ya entraremos en esa película. Pero que sí veo bien, que por ejemplo es una película que me sirve un montón para dar clases, por ejemplo, ¿no? El tema del lenguaje cinematográfico perfectamente empleado a nivel académico, que cuidado, así son todos los westerns, ¿eh? O sea, todo el western bien llevado es académicamente perfecto. Como Academia Hollywood, decir, tú pones la cámara aquí, luego vas a este plano de acá y luego haces esto de acá, sin ninguna pretensión de absolutamente nada. El personaje que tiene Tom Hanks me parece interesante y que creo que su profesión se pudo haber escarbado un poco más. ¿Por qué? Porque lo conviertes de repente en héroe, me pareció como quizá muy fácil, ¿no? No repruebo no voy a reprobar la película, definitivamente no la voy a reprobar, pero tampoco se llevará un Rosalío, definitivamente no. Sí, pero sí, que me entretuvo la tripa, que me gustó, acepto que sí. Fíjate que a mí uno de los géneros que más disfruto es el western. Me encanta desde la primera vez que vi un western spaghetti mientras estudiaba, y me atrapó todo su lenguaje. Pero justo lo que me pasó con News of the World es que ya todo lo que me enseñaron ya lo había visto en 100 otras películas de Hollywood. No era propositiva, Sí, nada propositiva. Ya sabías para dónde iba, esta idea de hacer crecer como a este héroe que parece no tener nada y al final encuentra como que ya sabíamos a dónde iba. De repente se me hizo que todo era demasiado dramático conforme se iba desarrollando la historia, y después caía en muchos clichés que decía yo, o sea, tienes todo este diseño de producción, como dices, que está increíble, tiene toda esta línea de la escuela de Hollywood, de todo el lenguaje cinematográfico explotado, pero que cae en los clichés que dices, oye, todavía estamos para hacer este tipo de películas. Siento que ya podemos ir un poco más allá, experimentar un poco más. Y sí, la verdad sí me costó trabajo verla, me costó trabajo terminarla. No me terminaba de convencer la actuación de él. Y lo que me molestó sí un poco fue el cómo dirigieron a la niña. Que en lugar de ponerla a hablar en su idioma, la ponían casi como una salvaje gritando y gruñendo. Y eso sí no me gustó nada al principio, porque ella sabía hablar. Entonces, ¿por qué no gritar o pedir auxilio o déjame en paz en el idioma nativo? ¿Por qué tenía que gruñir y gritar como si fuera una niña salvaje? Eso me pareció un poquito desatinado. Yo no estoy seguro que tan desatinado fuera eso, porque sí traía un arraigo muy fuerte en esta parte de abandono. Entonces, pues ahí sí las reacciones psicológicamente pudieran aplicar, no lo sé, ¿no? Al final también entendamos la época. Pero se pensaba que era abandono, pero realmente no era abandono, sino que la chica alemana se casó con el salvaje, ¿no? Bueno, yo así había entendido, y entonces no había habido un abandono. ¿Pero por qué le llamamos salvaje? Bueno, porque así le llaman ellos, ¿no? No, yo siento que la parte salvaje es un poco un ¿cómo le llaman? Un instinto de defensa, ¿no? No sé. Andrea, me gustaría escucharte. ¿Cuál es tu opinión general de esta película? Híjole. Me costó muchísimo. De hecho, me pareció curioso que te entretuviera
a ti, Juanjo, ahí te va por qué. Cuando vi, o sea, el tráiler, Tom Hanks y todo, pues me esperaba una película corte típico hollywoodense, ¿no? Que no voy a decir que no, son entretenidas. O sea, realmente las películas hollywoodenses te tienen ahí con la boca abierta, no porque sea la narrativa magnífica, sino pues porque saben hacerlo, saben entretenerte. Esta película, pero ni en lo más mínimo. Yo le ponía pausa cada 15 minutos para ir a hacer otra cosa, porque de verdad decía, ¿qué pasa con esta película, no? O sea, yo no me esperaba, pero en lo más mínimo lo que vi. Vi a Tom Hanks haciendo lo que siempre hace. Entonces creo que al final ya lo puedo como definir, Tom Hanks actuando como Tom Hanks, ¿no? O sea, nada más. No vi absolutamente nada que me interesara. Tal vez el diseño de producción sí es interesante, sí se ve que le invirtieron ahí, y creo que de hecho es la nominación que tiene. Pero fuera de eso, pasaban cosas muy rápido, eso tengo que decir, la narrativa es rápida, pero el ritmo es lento. Entonces, no sé, fue muy difícil para mí verla, definitivamente no me gustó. Y pues no pudiera decir que es una porquería de película tampoco, sería un poco injusto, pero no es, pero ni remotamente ni lo que esperaba un ritmo más hollywoodense, ni es una buena película para mí. Yo creo que es chistoso que a algunos les entretiene la tripa y a otros no. A mí me la entretuvo bien, el tiempo que duró, y lo pasamos rápido y sin problema, ¿no? Quizá también es de momentos, no lo sé. Yo sí creo que es muy Hollywood. Y acuérdense, no estoy seguro yo que esta película pretenda, como le decía hace unos minutos a Gladys, que pretenda proponer cosas nuevas. Que creo que no. No sé, Pato está muy callado. Pato. Es que yo tuve un sentimiento similar al de las chicas porque pues me la pasé medio aburridón. Y es que más bien estaba como saboreándome ya de entrada a la película de Pájaros de Verano, ¿no? Que ya había tenido oportunidad de verla y cuando nos tocó destriparla dije, la voy a volver a ver. O sea, como un deleite visual planeado para un festín, ¿no? Con un cine que te propone, con un cine con colores, con un cine con foto, con una historia, con una narrativa, incluso hasta parecer quizá como un western, ¿no? Pero latinoamericano. Y luego veo esta otra película que tiene un planteamiento o un contexto histórico bastante interesante y me encuentro con esta historia y digo, no manches, Hollywood, lo volviste a hacer. Que no me sorprendió, ¿verdad? Pero creo que esa es una de sus grandes carencias, ¿no? Que la historia, el contexto social en el que se desarrolla podía haber metido mucho más. Exacto. Sí, claro. Y podía haber escarbado, pero tampoco querían. Es un poco a lo que voy, ¿no? O sea, al final, si no se quería proponer nada, yo quería platicar con ustedes qué opinan de esto, de que alguna película pues no propone tanta novedad y sin embargo cuenta una historia, ¿no? Andrea. Yo creo que, o sea, es válido. O sea, lo platicaba alguna vez con una persona que hablábamos de Roma, ¿no? Y me decía, lo que pasa con esta película es que no tiene clímax. Entonces, pues no me interesa, ¿no? Y independientemente de que yo creo que sí tiene clímax Roma, pero ese no es el punto, creo que las películas no necesariamente tienen que proponer algo para que sean interesantes narrativamente, pero tiene que haber algo en ellas que te atrape, ¿no? O sea, cualquier cosa, puede ser la fotografía, la actuación, no sé, lo que sea. Pero esta de plano no se veía a dónde iba, ¿no? Bueno, que yo ahí, por ejemplo, me voy al primer argumento de Juanjo, ¿no? En el que académicamente es una película que le puedes enseñar a los estudiantes y te van a comprender absolutamente todo, ¿no? Y el porqué del lenguaje narrativo, que es un lenguaje muy básico, a diferencia, por ejemplo, de Pájaros de Verano, ¿no? Que ya utiliza un nivel semiótico y narrativo mucho más complejo, a pesar de que te muestran como un contexto histórico de la forma más como clara, pues sí requiere como un conocimiento del lenguaje más profundo, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, yo sí creo que es una película
o sea, bien realizada, que en algún momento a alguien le puede inspirar a decir, oye, yo quiero aprender el lenguaje audiovisual. Creo Gladys. que lo que dices es cierto, pero por ejemplo hay películas que tienen igual esta narrativa, que pues es la típica narrativa que nos presenta Hollywood sin ningún tipo de pretensión ni sin nada, pero con una gran historia como lo es Sueño de Fuga. Sueño de Fuga es una gran película que yo pensé que iba a haber algo así, ¿sabes? Cuando hablamos de News of the World. Y al final te quedas con un sabor de boca que dices, wow, qué gran historia. Y aquí no, porque yo sentí que ya estaba como caduca. Sentí que están usando el lenguaje cinematográfico, como dice Juanjo, para como que se entienda como a nivel escolar. Pero es como cuando te enseñan de metáfora y te dicen, tus ojos brillan como el sol. Es la metáfora usada y usada, ¿no? Eso no es poesía, es una metáfora, pero una metáfora cliché. Tampoco sugiero que se utilice. Pero la metáfora cliché es perfecta para que entiendan el tema de metáfora. Claro. Yo quería nada más por último preguntar, antes de pasar a las pocas estrellas que se llevará esta película, quería preguntarles, ¿la relación entre ellos dos no les movió nada? No. Nunca los vi conectar. Sí, no. O sea, nunca se me hizo que fuera orgánica su relación. Siempre fue, o sea, nunca actoralmente ni siquiera los pude ver como que se acercaron en algún punto. No me llegó a mí personalmente. No, yo sí vi algunos puntos donde sí sentía que ella se acercaba un poco más a él con cierta confianza y sacar esta confianza adelante también era importante en ella porque entendía que quizá en su pasado había algo turbio, ¿no? Entonces decía, bueno, eso ya es una ganancia, ¿no? Una persona en la que se pueda confiar, pero es verdad que poco profundo, pero pues yo sí pude ver. Entonces, estrellas, Pato. Pues mira, yo ni las gracias le doy y también quiero aclarar que tampoco lo utilizaría de material didáctico a pesar de que sea muy bueno. Gracias. Ay, Pato. Oh my God. Oigan, ¿cuántas, Pato? Cuando doy muchos Rosalío Solanos, se me quejan. Y cuando no doy ni las gracias... No, tienes que darme... O sea, 0 estrellas, 0 estrellas de 5. 0 estrellas. Ok, no la vean. muy bien. Muy bien. Andrea. Yo no voy a ser tan cruel. Le voy a dar 1.5 porque tampoco es una porquería. O sea, no. Tiene algo por ahí. Pero, pues, tiene 1.5 estrellas. Muy bien. ¿Y Gladys? Yo le voy a dar 2 estrellas porque la verdad es que sí tiene buena fotografía y tiene buen diseño de producción, pero bueno, en ya cuestiones narrativas pues no me gustó, ¿no? Pero pues los diseñadores de producción y el fotógrafo se merecen sus estrellas. Muy bien, pero darle 0 estrellas con ese diseño de producción me parece absolutamente cruel. Le pongo 3 estrellas, reprueba la película definitivamente, no por mí, por ustedes, me parece muy bien. Y si les parece bien, vamos a escuchar la cápsula de Pájaros de Verano. Una historia de familia, tradición, droga, amor y traiciones es la propuesta en esta tragedia colombiana dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego. Pájaros de Verano es la historia de una familia mexicana que poco a poco irá echando de lado sus tradiciones por perseguir los intereses impuestos por el capitalismo. Para eso que es la plata, para dársela. Una tragedia shakespeariana, con hermosa fotografía, excelente dirección y un guión que a pesar de retratar la realidad, pareciera de otro mundo. En Alerta Spoiler MX también amamos la música. Out of the Box es el canal de radio en YouTube dedicado a la creación de sesiones en vivo para músicos emergentes, con propuestas exquisitas y rebeldes. Si a ti también te gusta encontrarte con nuevas propuestas musicales de todos lados, sigue el canal de Out of the Box en YouTube y Facebook. Entérate de las nuevas sesiones a través de Instagram y Twitter en @OutOfTheBoxChrome. Out of the Box. Escucha local. Piensa out of the box. Continuamos. Estamos de regreso y tenemos entre manos una película que
pues prácticamente toda la mesa de Alerta Spoiler aprecia bastante, quizá ustedes más que yo, ya lo iremos platicando. Esta película es codirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. Yo tuve la oportunidad de ver esta película en la pantalla grande con los Lazarillos, con Pato y Gladys, hace algunos años, y me acuerdo que desde que salí de la sala en ese cine al que fuimos, un cine muy artístico acá en Querétaro, que desafortunadamente desapareció, pero salimos y yo no veía una película que Gladys y Pato habían visto, ¿no? Entonces yo no sabía si era cansancio, si era qué. Ahora que la volví a ver para este episodio, pues me encontré más o menos con lo mismo que había visto en el cine. Entonces dije, bueno, entonces no fue cansancio. Quiero empezar con Pato, que ya desde la película pasada la estaba mencione. Cuéntame tu opinión general de la película, Pato, por favor. Es que sí recuerdo la experiencia. Siempre la experiencia de ir a la pantalla grande es maravillosa, ¿no? Y con chela. Y además, exacto, en una sala en donde te permitían entrar con tu cerveza, entonces era maravilloso. Y bueno, ya ahora que la volví a ver, me encontré nuevamente con una película, sí hecha bajo la ilusión de la creación cinematográfica que genera al final del día una ficción, pero pues con una trama y un contexto bastante como original, ¿no? Muy centrado en aspectos que nos suenan como muy, muy personales en esta parte como de Latinoamérica, por así decirlo. No sé, me encuentro como con ese sentimiento y siento que el realizador lo tiene y se ve incluso en sus otras entregas, ¿no? Como El abrazo de la serpiente, que en esta película hay muchos simbolismos que te hacen referencia como a ese conocimiento ancestral, ¿no? O ese conocimiento que está ahí y que aún sigue aquí entre nosotros, pero que de repente le damos la vuelta, ¿no? Y que nos como distraemos con otro tipo de conocimiento y otro tipo de razonamientos. Pero que nos sigue, ¿no? Como perpetuamente. Y a mí me gustó mucho que retratara esa parte, la película de Pájaros de Verano, además de, no sé, como crear este ambiente en el que una decisión es una tragedia, ¿no? Es como un western tragedia. Lo que decía hace ratito, es un western con todos estos paisajes que termina en una gran tragedia familiar al estilo El Padrino. Entonces, como la mezcla de todos esos elementos me pareció bellísima y muy enriquecedora. Oye, una gran fotografía, ¿no? Uh-huh. Preciosa. Sí. Preciosa. Te encuentras con pinturas que puedes imprimir muy seguido, pues. O sea, en la película hay muchos planos hermosos. Ahora, Gladys, ¿cuál es tu opinión general de la película? A mí, yo sí considero Pájaros de Verano una de las películas que más fuerte me han marcado en la vida como cineasta. Es de esas películas que dices, wow, yo quiero hacer una película así, porque yo creo que, a pesar de que la puedo catalogar como la mejor película de narcos de la historia, no solamente se queda ahí. Es una película que te habla de los orígenes, que te habla de responsabilizarte de las acciones que se pueden pasar a nivel generación. Te habla de la unión familiar y de la pérdida de esta unión familiar a partir del capitalismo, porque empezamos en una época en donde está la guerra entre el socialismo y el capitalismo, y llega esta forma de capitalismo a Colombia, incentivada en esta parte precisamente por la droga, y cómo ese material económico influye de manera exponencial, no nada más en la economía positivamente de la familia, sino en sus rituales, en su unión familiar, en su comunicación. Y si una película te puede hablar de todo esto con una fotografía preciosa y además contándote una historia que es real, porque esta historia está basada en la vida, en una historia real, y con paisajes oníricos, porque los sueños representan parte de la realidad para esta familia, vaya, ¿qué más necesitas? Es poesía, es drama, es historia, es familia, es palabra, es todo. A mí
me parece bellísima a todos los niveles, a nivel poético, a nivel narrativo, a nivel fotográfico. Vaya, es una joya. Un Padrino latinoamericano. Sí. Qué fuerte pisas, Gladys, diciendo la mejor película de la historia. No, de narcotráfico de la historia. Bueno. De narcotráfico de la historia. Yo me quedé con lo de la historia. Dije, en la torre estamos pero verdaderamente elevados, ¿no? Y entonces, ¿dónde estoy yo? Así es. Muy bien, Andrea, te escucho. ¿Tú qué opinas? Pues yo voy a rescatar varias cosas que mencionó Gladys. Parto diciendo que para mí fue una película de gángsters, una muy interesante película de gángsters, porque... Como bien decía Gladys, es una película sobre el narcotráfico, ¿no? Y el narcotráfico en Colombia ha sido ampliamente retratado en el cine, ¿no? O sea, todos sabemos de Pablo Escobar gracias al cine. Pero generalmente en este tipo de películas, las comunidades indígenas son vistas como las víctimas de estos intereses mercantilistas, que generalmente sí lo son. Pero aquí me gusta la manera y la mirada o sea, como que la intención de retratar que esta comunidad se pudrió por dentro, ¿no? No vino un extranjero a corromper esto. Ellos por dentro, por la falta a sus tradiciones y demás, se fueron corrompiendo poco a poco, ¿no? Entonces realmente no es que sean las víctimas, son parte de este sistema al final del día, ¿no? Digo, al final vemos que lo que desata todo el final, como la guerra final, no es una cuestión de narcotráfico, de violencia ni nada, ¿no? O sea, sí es un tema de violencia, pero... Del núcleo. Es, exacto, una falta a la tradición de las comunidades que es matar a un palabrero, ¿no? No fue tú me robaste al cliente de lo que sea. Es un tema de tradición lo que termina hundiendo a esta como familia. Es que justo ustedes, tanto Gladys como Andrea, al principio dijeron, es una película de narcotráfico. Y ahí era donde yo tenía duda, porque yo creo que no. Yo creo que es una película de amor y tradición. Que parte del amor y por la falta de respeto hacia la tradición, todos terminan en el vicio, ¿sí? O sea, es decir, ya todos terminan empañados de... El narcotráfico sencillamente es algo de, como decía, colateral, ¿no? Es un efecto como pues que lleva todo esto y que permite dar el motor de arranque a la historia. Gladys. Sí, creo que sí, o sea, en sí la historia parte de la familia, pero ¿cuál es el causante de la ruptura de la familia? Y lo mencionan varias veces, es la marimba, que ellos así le llaman a la marihuana, ¿no? Es lo que causa que todo esto se vaya, que dejen de importar los principios, que dejen de importar la comunicación, que valga más el peso del dólar que el peso de una reunión familiar, un ritual, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, Juanjo, pero sí creo que el narcotráfico tiene un gran peso por la realidad que marca no nada más a las familias en Colombia, sino a los mexicanos también hoy en día. ¿Y qué es lo que ha pasado, no? Hoy en día vemos a niños que cuando les preguntan qué quieren de ser de grandes, dicen, quiero ser un narco, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que sí estamos hablando del narcotráfico que involucra un cambio a nivel raíz familiar. Ahora, yo creo... Pato, te escucho. Antes del narcotráfico estaba también la cuestión de, pues mira, tú para casarte con mi hija tienes que traerme tantas reses, tanto esto, y la tradición... La dote, por supuesto. Hay un canto al principio de no sé qué sea, es un sabio que está como en este atardecer. Es un palabrero. Es un palabrero. Un palabrero, ajá. Que es el palabrero que al final le vende los chivos a la niña. Indria, ¿no? Indria, la niña, la nieta. Y por eso cantó la historia, ¿no? Que es como un canto que se va con el viento y las palabras en el desierto. Me pareció hermoso como ese cierre, ¿no? Pero antes de eso del narcotráfico estaba el yugo de la tradición. Porque hablaba de este personaje, ¿cómo se llamaba el personaje del sombrerito, el principal? Rafayesh. Él decía que era una persona que no venía de ninguna familia, como de ningún lugar, en un lugar en el que la familia era lo más importante. Y entonces empieza la historia en donde está cortejando como a la joya, entre comillas, de la familia, porque también estaba como este sistema de... no sé cómo llamarle, tiene un nombre. Son rituales. Que son rituales. Entonces también vivían bajo el yugo de una tradición, ¿no? Que
orilló a este hombre, porque la marimba o la marihuana no era algo que él tuviera a la vista, ¿no? O sea, como un negocio. Pero había que buscarlo. Ajá, más bien vio la oportunidad ahí para cumplir como este proceso de la tradición y poder entonces casarse y tener una familia en un lugar en el que la familia es lo más importante. Pero ahí cuando es como antes decir... de eso deberías de ser tú como persona, es lo más importante, ¿no? La comunidad. Ahora, entiendo en estas sociedades o en estas comunidades en que la familia es lo más importante porque es dentro de ese ambiente y ese contexto lo único que se tiene, pero también es como... O sea, es un encuentro de ideas y de razones. Sí, pero es como decir que, o sea, a culpa del dote, él se metió en el narco y pues hay otras formas de conseguir dinero. No porque te haga falta dinero vas y te conviertes en un narcotraficante. Claro, no son víctimas 100%. No, pero sí te plantean a un personaje que no tiene muchas otras opciones. No, pero, o sea, no estamos viendo que estaban vendiendo a la hija por la dote. O sea, la dote es vender a una morra, ¿no? Sí. ¿No es eso? O sea, antes del narcotráfico... Sí, o sea, no, la dote es, aquí está lo que yo ofrezco por tener el permiso para, ¿no? Claro, pero... ¿Lo estás vendiendo, sí o no? Sí, pero estás hablando de un momento en la historia, no estás hablando de una historia contemporánea. Me queda muy claro. Es 1960, es un momento de nuestra contemporaneidad. Está mal, claro, está mal, pero... Yo creo que el narcotráfico es una consecuencia. En esta historia, quiero preguntarles una cosa, a ver, ¿qué opinan? La secuencia de las 2 avionetas con los 3 gringos estos o 4, no me acuerdo cuántos son, donde de pumpas matan a 1 y a 2, ¿no les pareció un poco alejada del resto de la narrativa de la película? Yo creo que era como que toda la película me involucraba mucho en la tradición de esta comunidad, ¿no? Esto fue lo que me hizo como hacer tierra, por así decirlo, y ver que realmente ya estaban siendo permeados por intereses mercantilistas, ¿no? Porque, o sea, yo no me esperaba, pero para nada la balacera que hubo ahí, que creo que, si mal no recuerdo, fue iniciada por el amigo de Rafayette. El primo, ¿no? Ajá, sí, que realmente el primer no era partner, perteneciente a la comunidad indígena, era lo que ellos llamaban como alijunas, una cosa Alijuna. así. Ajá. Pero... O sea, realmente fue lo único que como que me aterrizó en la realidad, porque fuera de eso parecía que estaba viendo como una tragedia shakespeariana, ¿no? O sea, un pleito entre familias. Recordaba a Hamlet con este tema de los sueños. Es que tienes en mente como Scarface, y Scarface hasta la muerte va con su mano derecha, ¿no? Y aquí no, esta mano derecha que al principio parece como el hermano, porque repito, Rafayette era este personaje, es este personaje que viene de no tener una tradición familiar y la única persona con la que se encuentra es Moisés. No, pero no era Moisés. Sí era Moisés, perdón. Ajá. Entonces era realmente como su hermano. Que terminan ahí en con un pleito y donde la familia se involucra y termina corriendo sangre, ¿no? En la narrativa, me parece. A mí sí me parece como justificado. Sí, evidentemente te saca de onda y te marca como muy bien el tipo de personaje que es Rafayette, que después me parece, cuando huye, como que no termino de entenderlo. Sí. Porque huye y ya después se queda ahí y no va a buscar a su familia. En lo referente que, volviendo a lo que decía Juanjo, me parece que desde el principio la familia no quiere a Rafayette. No lo quieren como aceptar porque dicen que es como alguien de fuera. Y la única familia que tiene, como dice Pato, es Moisés, ¿no? Pero Moisés pertenece a la parte capitalista. Desde el principio, desde la primera vez que lo ves, que se sienta con los gringos y le dice, ¡arriba el capitalismo! Tú ya sabes que este personaje está completamente inclinado hacia ese lado y sabes que es el personaje que se va a salir de control porque lo que quiere él es acumular riquezas. Y por el otro lado, Rafayette tiene esta presión de la familia y está dividido en dos, ¿no? Está dividido entre esto que es como con su amigo y que aprendió porque él no tuvo familia, y por otro lado a su familia. Pero al final la presión le hace darse cuenta, le da una oportunidad incluso porque no lo mata, ¿no? Y luego él va y mata a Gabriel y a los hermanos del primo, y entonces ahí es cuando dice, ya no tengo de otra más que matar a mi amigo y renunciar como a todos los que están ajenos a mi familia. Entonces creo que esa escena es como
es primordial para que entonces Rapallet pueda decidir entre qué surcos va a lidiar, si va a ser del lado de Moisés o si va a ser del lado de la familia. Pero es eso. De acuerdo. Por último, para pasar a las estrellas, les quiero preguntar, ¿qué opinan del ritmo de la película? A mí me parece que está súper bien medido, porque la película, como les mencionaba antes, tiene muchos momentos oníricos, porque el sueño sí tiene una propiedad narrativa en el guión de esta película. Y si nos fijamos bien, el director nos deja huellas todo el tiempo de hacia dónde va la familia. La primera vez que vemos a una mangosta o un saltamontes es cuando está a punto de llegar su amigo Moisés. Es la primera vez que vemos, llega la camioneta de quien le entrega el aguardiente y sale volando la primer mangosta. Y de ahí eran el saltamontes. Y cada vez eran más y más y más. Entonces, si tú vuelvas a ver la película, a lo mejor el ritmo te puede parecer lento, pero está llena de todos estos detallitos que si la vuelves a ver, de repente brinca otro más, y luego brinca otro, y luego te das cuenta de los paños y la tela, el peso que tienen las telas en su tribu, ¿no? La casa en el desierto me pareció increíble, eso súper estuvo... Tarkovsky, un pedo acá bien viajado, está muy interesante. No, y el ritmo a mí no me pareció malo, o sea, tengo que admitir que la empecé a ver y dije, híjole, esto va a estar tediosísimo, ¿no? O sea, sí va a estar muy artístico, pero seguramente de que lento. Y no, o sea, hubo un punto en el que yo ya estaba, pero de que, ¿qué va a pasar en este drama familiar, no? Sí. No me parece lento, sí me parece muy onírico, muy como contemplativo, envolvente, ¿no? Como dentro de toda pero todo el tiempo quieres saber que después qué sigue y luego qué sigue y luego qué sigue. Sí, a ti, Juan. Yo que la vi 2 veces, sentí en las 2 veces el ritmo ligeramente lento para el tipo de historia en lo que se fue convirtiendo la película, ¿no? Porque yo lo que sí sentí es que empieza una historia y de repente como que se me desvirtuó y se fue hacia otra. Sé que me van a matar por eso, pero les pido disculpas. Yendo a las estrellas, Pato. Yo le doy 4 para que vean la de El abrazo de la serpiente, que es una película que se lleva 5. Entonces ahí cálenle ustedes, chicos. No, chavos. Muy bien. No se llevan 5. ¿Sí? ¿Qué? 4 para que vean la otra. Muy bien. Andrea. Yo le voy a dar un Rosalío, 5 de 5. Ya me la habían recomendado. Y generalmente cuando me llegan tantas recomendaciones suelo tener las expectativas muy altas y cuando veo la película me decepciona por mis propias expectativas. No pasó esto, entonces 5 de 5. Muy bien. Gladys. Yo sí le doy también Rosalío Solano a esta y también al abrazo de la serpiente, aunque Pato no, porque las dos son películas propositivas y preciosas. Muy bien. Yo voy a ponerle 4.5 de 5 por todas estas cosas que ya estuvimos platicando acá. Y Andrea, cuéntanos qué vamos a ver estos siguientes 15 días. Vamos a ver 2 películas chilenas. Ahí estuvimos pensando si era lo correcto, pero creo que valen la pena. Entonces, que decidimos que sí es lo correcto. Sí, es una buena curaduría. Empezamos con El Club de Pablo Larraín, que se encuentra en Netflix. De hecho, ambas se encuentran en Netflix. Y seguimos con El Agente Topo, un documental que se encuentra nominado en la categoría de Mejor Documental, obviamente, para los Óscares. Vale muchísimo la pena, ambas. Muy bien, pues ahí está El Club, una película fuerte y muy honesta. Y El Topo, que es El Agente Topo, que es una genialidad de documental. Yo ese sí creo que es uno de los mejores documentales, ya lo verán. Pero, bueno, pues síganse cuidando. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Un abrazo para todos, abrazo para ustedes, queridos spoilers a la distancia. Y nos escuchamos dentro de 15 días. Nos vemos. Bye. Conqui. Corte y queda. Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como @alertaspoilermx. Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada. Out of the Box.